Bienvenidos a Electrotecnia. La última sesión trabajamos el problema número 1. Vamos a proceder ahora a trabajar el problema número 2 para que usted se dé cuenta que en los receptores eléctricos o en las cargas eléctricas, un motor de corriente continua o un acumulador de baterías se comporta exactamente igual. Paso a la pizarra, muestro la diapositiva y anoto los datos del problema número 2. Me dice, calcular la corriente de carga, aquí sería la corriente del sistema, corriente de carga, de una batería de acumuladores de fuerza contra electromotriz igual a 24 voltios y resistencia interna de 0,12 ohmios. Si se conecta, ojo acá, si se conecta a un voltaje de 25 voltios. Pues resulta de que el gráfico que va a salir de este problema es muy parecido al que tenemos arriba en lo que es el motor. Entonces, gráfico lo siguiente. Tengo 25 voltios que se van a conectar, aquí ya no lo hago circular, sino rectangular para diferenciar las baterías de los motores. Y digo de que tengo igualmente una fuerza contra electromotriz y su respectiva resistencia interna. Entonces el problema es exactamente el mismo, de la misma naturaleza. Quito aquí la diapositiva y empezamos a trabajar. ¿Qué me decía el problema? Bueno, hallé la corriente. Pero antes de hallar la corriente, yo tengo que trabajar tanto con esta fuente de 25 voltios como con la fuerza contra electromotriz. ¿Y qué me decía la teoría? La fuerza contra electromotriz se opone siempre al voltaje. En otras palabras, para hallar entre estas dos fuentes una única fuente, que va a ser la fuente total, que va a operar con mi resistencia interna, yo puedo decir que esta fuente total, ¿a qué es igual? Pues es igual a los 25 voltios menos la fuerza contra electromotriz. ¿Por qué? Porque decía la teoría de que un motor o un acumulador de baterías, la fuerza contra electromotriz se opone a la fuente. Y oponerse matemáticamente nos indica una resta. Entonces, reemplazo valores. ¿Cuánto vale esta fuente en función del generador y la fuerza contra electromotriz? Ojo, aquí digo generador porque se supone que él entrega los 25 voltios. Quedaría 25 menos la fuerza contra electromotriz, que es 24. ¿Cuánto vale esta fuente de voltaje? Al final, total, la resistencia interna me dice que es 0,12 ohmios. ¿Cuánto vale esa fuente? Perfecto, 1 voltio. Y si tengo 1 voltio y 0,12 ohmios, por ley de Ohm yo puedo hallar la corriente. Entonces digo que corriente por ley de Ohm es voltaje sobre resistencia. Voltaje 1 voltio, resistencia 0,12. ¿A cuánto equivale la corriente del sistema? Que viene a ser mi corriente de carga. Me dicen que tenemos una corriente de 8,3 amperios. Entonces tenemos aquí la corriente de carga de este acumulador de baterías. Entonces, esa sería la resolución del ejercicio. Es exactamente igual hablar de un motor de corriente continua como un acumulador de baterías. Ahora, pasamos a la presentación y ya hemos resuelto el problema número 1 en la sesión anterior y el problema número 2 en esta sesión. Queda el problema número 3, muy parecido al número 2, para que usted lo pueda resolver. Pasando, ahora vamos a hablar, observe, de los circuitos eléctricos. ¿Qué sucede acá? Por ahora ponemos un receptor y decimos 25 voltios, pero ya vimos que los generadores como tal se forman de una FEN con una resistencia interna y eso es lo que vamos a ver en este momento. Me dice acá, tengo ya la gráfica y voy a leer el enunciado. Un circuito eléctrico es un conjunto de generadores y receptores unidos formando un circuito cerrado. En un circuito con generador y ojo, con receptor químico o mecánico, ¿por qué químico o mecánico? Porque el receptor, si es un motor, es un receptor mecánico. Y si son baterías, es un receptor químico. Ojo la diferencia. Dice, en un circuito con generador y receptor químico-mecánico, la fuerza contra electromotriz del receptor, o sea, esta fuerza contra electromotriz, se opone a la FEN del generador. Es lo mismo que vimos acá en la pizarra.
esta fuerza contraelectromotriz se opone al generador. En este caso, no a la FEM, pero sí al voltaje del generador. Y acá nos muestra ya un circuito completo y es lo que nos dice y nos indica. Ahora, algo adicional. Si usted observa este circuito, ¿cuántas corrientes hay? Solo existe una corriente. Sale del generador y llega al propio generador. Entonces, ¿qué resulta? Como hay una sola corriente, decimos que la corriente del generador es igual a la corriente del motor, porque es una única corriente. ¿Qué otra cosa puedo decir? Y atentos con lo siguiente. Por ley de voltajes de Kirchhoff o sumatoria de voltajes en un lazo cerrado, puedo decir que la FEN del generador es igual a la suma de todos los voltajes de todas las cargas. Contemos cuántas cargas hay. Tengo resistencia interna 1, resistencia del conductor 2, resistencia interna 2, resistencia del conductor 1. Observe que aquí ya no conecto un generador con un motor directamente con un cable. Ahora le coloco la resistencia del conductor, que eso ya lo vimos en su momento, donde calculábamos el voltaje de pérdida de los conductores. Entonces todo ya un sistema completo. Y si sigo contando, tengo 4 resistencias, que son 4 cargas, más la fuerza contra electromotriz que se opone y también resulta ser una carga. Por eso, aplicando ley de Ohm, voltaje es I por R, como hay una corriente única, I por R1 más I por R2 del conductor, más I por R2 interna, más I por R1 del conductor, más la fuerza contra electromotriz del motor o el acumulador de baterías, es igual a la FEN. De aquí, despejando, bueno, primero cambiando la nomenclatura de la FEN y la fuerza contra electromotriz, despejando la fuerza contra electromotriz, la pasamos con signo negativo y nos queda una resta. ¿Y por qué hago esto? Porque luego, si me fijo, todas las corrientes son iguales. Saco factor común y me dice que corriente por la suma de todas las resistencias es igual a la resta de la FEN menos la fuerza contra electromotriz. Para de aquí despejar corriente. Todas estas resistencias las pasamos al otro lado a dividir y nos dice que corriente es igual a la resta de la FEN menos la fuerza contra electromotriz dividido para la suma de todas las resistencias presentes en el circuito. Y adicional, nos traemos la fórmula del voltaje en los bornes del generador, que es igual a la FEN menos la resistencia interna por corriente, y la fórmula del voltaje en los bornes del motor o de las baterías, que es la fuerza contra electromotriz más la resistencia 2 por corriente. Presentamos el primer problema. Paso a la pizarra y anotamos los datos. Voy a primero a graficar el ejercicio. Me dice un generador con resistencia interna de 0,1 ohmios y una FEN de 32 voltios se conecta mediante conductores de resistencia 0,92 ohmios cada uno. Vamos a anotar aquí. ¿A qué cosa? A un acumulador de baterías que tiene una resistencia interna de 0,06 ohmios y una fuerza contra electromotriz igual a los 24 voltios. Es un circuito que usted puede resolverlo, pero para cosas de gráfica voy a dibujar aquí el rectángulo y simboliza el acumulador de baterías y dibujo el circulito que me simboliza que esto es el generador. Pero al final del día sabe que esto que está en rojo es simplemente para graficarlo. Siguen siendo fuentes continuas con resistencias. ¿Qué me pide el problema? Pues veamos. Primero, corriente del generador, que es igual, ya vimos, a la corriente de las baterías. Y es igual a la corriente I, porque por aquí hay una sola corriente. Vamos a llamarla I. ¿Qué otra cosa me pide? Voltaje en los bornes del generador, voltaje en los bornes de las baterías, caída de tensión en el conductor, en estos conductores, y adicional la energía de esta batería si se usa por 6 horas o la energía en 6 horas.
Observe, tenemos ahí todos los datos, quito la diapositiva. Observe que vamos a emplear todo lo que hemos visto en este recorrido. Vimos energía, vimos voltaje en el conductor, vimos voltaje en los bornes, tanto del motor y batería como en el generador, y es lo que vamos a trabajar ahora. Previo, voy a anotar cierta nomenclatura. Esta va a ser mi R1 del conductor 1, R2 del conductor 2, mi R1 interna, mi R2 interna. Fuerza contra electromotriz y fuerza electromotriz, la FEN. Ahí tenemos todos los datos para que se asemeje a la fórmula que hablábamos, ¿no? Pero para eso vamos a desarrollar un poquito. ¿Qué me decía el enunciado? La FEN es igual a la suma de todas las cargas. Pues analicemos. Carga 1 sería R1 por I, que es corriente I, más, ya, que la FEN es igual a la suma de todas las cargas. Pero ojo, FEN es voltaje, no se olvide de ese detalle. Y por ley de Ohm, recuerde que voltaje es I por R. Entonces, resistencia interna 1 por corriente I, que es la corriente del sistema, más resistencia del conductor 1 también por I, más resistencia interna 2 también por I, porque la corriente es la misma. Aquí, ojo, más la fuerza contra electromotriz, más resistencia del conductor 2 por I. Luego, ¿qué hago? Despejo este voltaje. Está sumando, lo paso al otro lado a restar y me queda FEN menos fuerza contra electromotriz es igual a todo lo que está acá, pero voy a sacar factor común, corriente, que se repite. Corriente que multiplica a R1 más R1 del conductor, más R2 interna, más R2 del conductor. Es lo que estaba en la presentación, ¿no? Y de aquí despejo mi corriente. Corriente es igual a la resta de la FEN menos la fuerza contra electromotriz dividido para la suma de todas las resistencias del sistema, las internas y las del conductor. Y aquí podemos sacar la corriente, despejando ya datos. Veamos, reemplazando valores. FEN, 32 voltios. Fuerza contra electromotriz, 24 voltios. R1, 0,1. R1 del conductor, 0,92. R2 interna, 0,06. Y la R2 del conductor, que es la misma que la R1, 0,92. ¿A cuánto equivale esta corriente total del sistema? Tenemos el dato que la corriente es 4 amperios. Por ende, tenemos un primer valor. Y ya con esta corriente, ¿qué podemos hacer? Pues recordando el voltaje en los bornes del generador era igual a ¿qué cosa? A la FEN menos la resistencia interna del generador por la corriente. Y la resistencia interna del generador es R1. Entonces puedo reemplazar valores. Esto aquí es igual. FEN 32 voltios menos R1 que vale 0,1 por, aquí es menos, ojo, por I que vale 4 amperios. ¿Cuánto es el voltaje en los bornes del generador? Asimismo, voltaje en los bornes de la batería o del motor, sabemos que se trabaja igual, es igual a la fuerza contra electromotriz más la resistencia interna por la corriente. En nuestro caso, en la batería, la resistencia interna es R2. Reemplazo valores, fuerza contra electromotriz 24, más R2 0,06 por los 4 amperios. ¿Cuánto es el voltaje en los bornes del generador y de la batería? Recordando que el voltaje en los bornes es el voltaje en este punto, en los extremos, tanto del generador como del motor o el acumulador de baterías. En los extremos, ese voltaje estamos hallando en este momento. Me pasan el dato 31,6. Asumo que ese es el voltaje en los bornes del generador. Tenemos un dato ahí, vamos a anotarlo también en la tabla, mientras me dan el voltaje en los bornes de la batería. 31,6 voltios. Voltaje en el borne de la batería, 24,24 voltios. 24,24 voltios. Si yo dibujo estos dos voltajes, sería en los extremos, vamos a poner la cajita, aquí 31,6 voltios y en el otro extremo 24,24.
Y alguien dirá, profe, pero si están en paralelo, el voltaje debe ser el mismo. Sí, correcto, pero hay un detalle. El voltaje que falta aquí en las baterías, ¿dónde se pierde? Recuerde, se pierde en los conductores, que es lo que nos pide a continuación, porque hay una resistencia en el conductor. Encontremos el voltaje en el conductor. ¿Cómo hallamos el voltaje en el conductor? Pues simplemente voltaje en el conductor es igual por ley de Ohm, que está por acá, donde estaba la ley de Ohm, que la escribimos, bueno, notémosla aquí abajo. Corriente es voltaje sobre resistencia. Resistencia está dividiendo, lo pasamos arriba a multiplicar y nos queda que voltaje es igual a I por R. Corriente, que es la misma para todo el sistema, por la resistencia del conductor. Y aquí viene la pregunta, ¿cuál será la resistencia del conductor? Puedo yo directamente colocar corriente 4 amperios por 0,92 por la resistencia del conductor. ¿Qué cree usted? Me dicen, obviamente, que no puedo colocar aquí 0,92 porque son dos resistencias. Hay que sumarlas porque son los dos conductores y ahí sí multiplicarla por la corriente. En otras palabras, sería 4 por 0,92 más 0,92. Ahora sí podemos nosotros decir que esto es igual a 4 por 1,84. Esa sería la suma de los dos conductores. Ahora sí, ¿cuánto es el voltaje en el conductor? 4 por 1,84. Perfecto. Me dan el dato, 7,36 voltios. Quiere decir entonces que el paralelo no se cumple, que el voltaje es el mismo, porque en el conductor se están perdiendo 7,36 voltios. Y si usted suma el voltaje del conductor más el voltaje de la batería, le dan los 31 voltios del generador. Coincide los datos. Por último, me pide la energía en 6 horas. Ya sé que energía es potencia por tiempo. Y voy a trabajar en kilovatios hora. Ya tengo el tiempo en horas, me falta la potencia. Pero, ojo, me pide la energía en la batería. ¿Y cómo saco yo la potencia primero de la batería? Recuerde que potencia es V por I. Corriente ya lo tiene, 4 amperios. Pero ¿cuál es el voltaje de la batería? Aquí mucho cuidado. Aquí usamos el voltaje en los bornes de la batería, que es 24,24. Entonces, para sacar primero, vamos a ponerlo aquí abajo, la potencia en la batería, esto es igual a 24,24, que es el voltaje, por la corriente, que es 4 amperios. La misma corriente del sistema. ¿Cuánto? Primero es la potencia en la batería. Repito, para sacar potencias en el generador o en la batería, usted utiliza el voltaje en los bornes. Cuidado, va a emplear el voltaje de la FEN o de la fuerza electromotriz. Me pasan el dato que la potencia es 96,96 vatios. Como yo quiero kilovatios, vamos a dividir para 1000 y así obtenemos esta potencia en kilovatios. ¿Cuánto será entonces la potencia en kilovatios para ya poder sacar la energía? Potencia en kilovatios, tiempo en horas. Perfecto, me dicen que la potencia es 0,096 por el tiempo en horas, que es 6. Nos dan que la energía es igual a 0,058, redondeando, kilovatios hora. Según el, perdón, se me fue un cero de más. 0,58 kilovatios hora. Esa es la energía que consume este acumulador de baterías en 6 horas. Pasamos a la presentación. Y ahora queda un problema asimismo para que usted lo resuelva. Ojo, no es el mismo, cuidado, es distinto. Y tanto así que observe de que primero ya no es baterías, sino que un motor, pero al final el sistema es el mismo. Fuerza contra electromotriz y una resistencia interna. Y adicional, hay las resistencias del conductor con valores distintos. Observe que el valor es distinto, ya no es el mismo.
¿Puede darse? Sí, por supuesto. ¿Y qué me pide? Corriente del generador, que es la corriente del sistema. Voltaje en los bornes del generador. Y ya sabemos que es FEN menos corriente por resistencia interna. Y la potencia que suministra, potencia que suministra el generador. Ya le dije, ¿no? Voltaje en los bornes por corriente. Entonces sería el punto B por la corriente. Ahí saca la potencia. No nos pide energía. Esto lo dejo para que usted practique y se ponga a prueba. Y ya vamos a entrar a ver generalidades de lo que son nodos, mallas y ramas. Para esto muestro toda la presentación y vamos comentando un poquito. En este caso, ¿qué me dice? Bueno, red eléctrica es un conjunto de generadores y receptores unidos entre sí por conductores. Prácticamente lo que hemos hecho en este sistema. Generadores, receptores y conductores. Esto es una red eléctrica. ¿Y qué me dice? Bueno, está constituida por nodos, mallas y ramas. Veamos el dibujo. Nodos hace referencia, como dice acá, a puntos de conexión de 3 o más conductores. Aquí tengo un nodo porque hay 1, 2 y 3 conductores. Y malla, bueno, malla me dice que es un circuito cerrado formado por varias ramas entre sí. ¿Pero qué es una rama? Bueno, una rama es una porción de circuito que está entre dos nodos. Bueno, aquí le puse la palabra nudos o nodos. Dependiendo del texto del libro, encuentra la palabra nudos o nodos. Entonces, observe, esto, aquí tengo un nodo, otro nodo, quiere decir que en medio hay una rama. Un nodo, otro nodo, aquí en medio hay una rama. Pero, ojo, como hay un paralelo, tengo esta rama en paralelo con toda esta rama. Aquí tengo una rama, otra rama, hacia abajo otra rama y aquí otra rama. Y esta rama que de la R5 está en paralelo con R6 y R7, que es otra rama. Entonces, esta sería la composición de los elementos de un circuito. Y ya luego empezamos a hablar de forma general, es una introducción, a lo que es la segunda ley de Kirchhoff, que es la ley de voltaje de Kirchhoff. ¿Y qué me dice acá? Veamos. En todo circuito cerrado, la FEN total es igual a la caída de tensión total en las resistencias. Es prácticamente lo que hemos hecho en este problema. La FEN total es igual a todas las caídas de tensión. Es lo mismo que hemos hecho en este problema. Y obviamente aquí me lo escribe como una formulita, ¿no? La sumatoria de la FEN es igual a la sumatoria de R por I. Y luego lo transformamos, en lugar de colocar acá la letra E mayúscula, le ponemos FEN, sabiendo que esta es la FEN del generador. Si hay una fuerza contraelectromotriz, esa va del lado derecho, porque es una carga. Cuidado ahí, no se olvide. Y al final me presenta una gráfica. ¿Y qué me dice? Primero, establecemos para la segunda ley de Kirchhoff, la ley de voltaje de Kirchhoff, establecemos un sentido de corriente como positivo. Observe que yo aquí he establecido como positivo el sentido horario. Todas las corrientes de los generadores que siguen el sentido se tomarán como positivas. Si observo I1 está en el sentido horario, I3 está en el sentido horario, pero I2 observe que está en sentido antihorario. ¿Qué va a pasar con esto? Bueno, se consideran fuerzas electromotrices positivas las que favorecen la circulación, es lo que comentaba hace un momento, y serán positivas las caídas de tensión originadas por corrientes que circulan en dicho sentido. En otras palabras, digo, observe, que la FEN 1 menos la FEN 2 más la FEN 3 es igual a la caída de tensión en todas las resistencias. Importante, ¿por qué resto la FEN 2? Porque este generador está conectado al revés. El sentido de la corriente y el generador está al revés. Observe, menos, más, menos, más, menos. Está al revés, no sigue el mismo sentido. Por eso, en el lado de la FEN le coloco negativo. Y adicional, no solo esta resistencia es la carga, también recuerde que todo generador tiene su resistencia interna. Por ende, si tengo una corriente, diré
que es igual a R1 por I1 menos R2 por I2 más R por I3 más R3 por I3. Y algo adicional e importante, si invierto la FEN, también invierto la resistencia de carga, perdón, la resistencia interna con su corriente. Observe que en el problema de la pizarra todas las resistencias eran positivas, pero en este ejercicio, al invertir la FEN, también invierto la resistencia interna R2. Hasta aquí el video de la sesión. Muchas gracias.